Buenos días, buenas tardes, como siempre les digo, dependiendo de aquel punto de nuestro globo terráqueo y la hora a la que decidan estar escuchando este nuevo diálogo de Factor Cultura. Un número más, es ya el sexto podcast de Factor Cultura y el primero del año. Como recordarán, el podcast es Diálogos especializados en gestión del patrimonio cultural y seguimos con ese objetivo, iniciando este año con otro especialista en gestión del patrimonio cultural de lujo, como hemos tratado de hacer hasta ahora y mantendremos, aunque quiero comentarles que hemos recibido feedbacks, ya tenemos un público que nos sigue y hay algunos estudiantes de maestrías, estudiantes de doctorado, mucho más jóvenes que nosotros y nuestros invitados, que nos están reclamando, ¿y dónde está la voz de los jóvenes? ¿Cuándo nos hace una entrevista alguno de los que estamos en proceso de formación, pero también estamos tomándolo seriamente y queremos hablar? Entonces, pienso invitar, José Francisco recordará, a una experta que estudió en Cottbus, Laura Sevilla, que habló de la seguridad y el proceso de patrimonialización. Me pareció un tema muy interesante en uno de los eventos, de los muchos eventos que con tanto rigor académico y tanto éxito organiza y a veces nos invita a participar y colaborar en la organización José Francisco Román desde la Universidad de Zacatecas, que es, digamos, su alma mater, y ahora ese espacio donde la cátedra especializada en patrimonio cultural Iberoamérica, especialmente en itinerarios Iberoamérica. culturales, está trabajando. Entonces, una cordial bienvenida, querido José Francisco. Gracias, es un lujo comenzar el 2026 con tu experiencia y tu voz. Y pues te confieso que yo, en tantos años que nos conocemos, me he sorprendido viendo un poco documentando un poco estas reuniones, que eres en origen licenciado en Derecho. Nadie es perfecto, Eh, dice. yo no sabía, yo pensaba que venías netamente del ámbito de las ciencias sociales y sabía que tenías el doctorado en Historia de América, que eso sí lo ¿Eh? hemos comentado varias veces, de la Universidad de Sevilla, Así es. pero desconocía esa formación jurídica inicial. Y ¿Eh? somos pocos los abogados, aún hay mucho más que cuando comenzamos, pero aún sigue siendo un poco rara avis, ¿Eh? abogados dedicados con esta intensidad como la tuya a temas de patrimonio cultural. ¿Cómo es que un abogado llega al mundo del patrimonio cultural en México, José Francisco? Muchas gracias, querido Alberto. Bueno, pues en principio, agradecerte la invitación, desearte a ti y a quienes siguen el podcast de Factor Cultura los mejores deseos para este año 2026, que haya mucha salud, que haya empleo y sobre todo paz, que nos surge en un panorama tan complicado a nivel mundial. Eso, paz. Sin duda alguna necesitamos encontrar alternativas. Y mira, yo creo que ahí, para tratar de vincularlo con tu pregunta, cuando yo inicié y tenía que decidirme cuando estaba cursando el bachillerato por una licenciatura, pues en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que fue donde he hecho la mayor parte de mis estudios, pues en el ámbito de las ciencias sociales y económicas había nada más tres carreras que eran Derecho, Economía y Contaduría. Y de las tres carreras que en ese momento teníamos en la universidad, pues la que me parecía más atractiva fue Derecho, y no tanto porque supiera de derecho, sino porque quienes habían sido profesores y parte de la familia
que eran abogados, pues eran gente muy culta, que estaba metida con historia, que estaba metida con literatura. Fueron abogados los que me llevaron a leer Rayuela de Cortázar, o Cien años de soledad de García Márquez, o a Juan Carlos Onetti, en fin, que eran personas que la formación que tenían era una formación humanística muy amplia y muy sólida en el campo jurídico. Entonces, pues eso fue lo que me llevó a mí a estudiar derecho, y pues nos tocó una generación de padres en donde el compromiso con los estudios era muy firme, y que yo terminé el primer año de estudios y estaba fascinado con el derecho, pero en el segundo, ya cuando empezamos a ver en la práctica judicial que había muchos desajustes, luego hice una maestría en ciencias sociales aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y mi primer acercamiento a la cultura fue porque tuvimos una persona en el cuerpo docente que tenía una idea de que el mundo mesoamericano culto era de los aztecas para abajo, y que para arriba estábamos los indios chichimecas, es decir, de lo que se llegó a conocer como Aridoamérica, pues puros indios desnudos, gritones, pintarrajeados, pero que no conocían, era una falsa idea que se tenía entonces, la agricultura, etcétera, etcétera. Y eso me motivó a estudiar mucho una zona arqueológica en Zacatecas que se llama Altavista, que tiene una arqueoastronomía impresionante. Permíteme introducir un comercial que tuve la suerte de estar en el equinoccio de primavera, en el otoño, en el mes de septiembre de 2024, cuando Tranquilo. estuve ya invitado por ti por segunda ocasión en Chanquillo, y tienen uno de los espacios, de los paisajes culturales arqueoastronómicos más impresionantes del planeta. Aquí en Zacatecas somos muy presumidos de que nuestra zona arqueológica de Altavista, que está construida prácticamente sobre la línea del Trópico de Cáncer, es alucinante por su construcción. Bueno, Chanquillo en ese sentido es de primerísimo nivel. De lo que yo conozco a nivel mundial, Chanquillo es una cosa alucinante. Y ahí, pues personas como Iván Gessia, hay que decirlo también, han hecho un trabajo fantástico hasta llevarlo a su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, Sí. ya empecé con eso, y pues quedé tan impactado con lo que encontré en la arqueología de esta zona que pues me planteé como única salida para tener elementos más tangibles para la historia moderna, pues estudiar el doctorado en historia. Y eso fue lo que Continuar con hice esa en formación Sevilla, académica. exactamente, que estudié el doctorado en historia de América, y mi tesis fue el análisis del siglo XVI en el occidente de la antigua Nueva España, para ver el contacto entre los grupos de cazadores recolectores de este territorio, lo que quedaba de sedentarios como los cascanes. Y bueno, pues lo que estamos viendo es en ese periodo una construcción cultural, como en todo nuestro continente, que fue decisivo para plantearnos lo que somos el día de hoy. Queremos explicarnos el siglo XXI con todos sus matices. Nuestras raíces se encuentran en el choque, en el encuentro, en la asimilación, en los procesos de dominación y resistencia, que desde el siglo XVI hasta el presente ahí se mantienen. Y eso pues me fue acercando justamente a los temas de patrimonio cultural, querido Alberto. Dentro de las actividades que has realizado ya como docente universitario, como autoridad en la universidad, principalmente de Zacatecas, veo que has estado vinculado con la creación o con un momento importante de la licenciatura en turismo, Sí, o has enseñado ahí. Y eso me sí, lleva a preguntarte sobre el tema del turismo en el siglo XXI, en un país como México, que recibe, entiendo, aproximadamente 45 millones de turistas, es una cifra para nosotros astronómica. Perú tal vez borde los 4 millones, la décima sí, parte, eh, y ocupa el sexto lugar en turismo receptivo internacional a nivel global, es decir,
es una de las potencias dentro del turismo, pero si observamos a algunas otras de las potencias dentro del turismo, y lo hemos conversado con diversas personas, con Francesco Bandarín, por ejemplo, en este podcast, hablando del caso de su lugar natal, que es Venecia, Venecia. y, Ujú. y lo que está sucediendo con el turismo en Venecia, que vamos, ha sustituido el concepto mismo de ciudad hasta cierto punto por el de espacio turístico, ¿no? ¿Cómo ves Claro. este fenómeno del turismo en Eh, el caso mexicano, la sí, experiencia de Zacatecas, que también es patrimonio mundial? sí, sí, sí. Ha coincidido, hay una curiosa relación que muchas de las personas destacadas que hemos invitado para hablar de esto han nacido en ciudades patrimonio mundial, fíjate, Sí, o han fíjate. crecido en ciudades patrimonio mundial. Así Sí, que sí, eso sí, significa que hay también un proceso de ir adquiriendo la sensibilidad al patrimonio a lo largo de la vida. claro. Pues realmente ese, como bien lo dices, ya hasta que está uno visualizando el tema, se da cuenta justamente de lo que significa vivir en una ciudad que es patrimonio mundial, haber crecido y haberte formado. Ahora, relativamente para el caso de Zacatecas, que fue inscrita la ciudad en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en el año de 1993, pues ya para ese entonces ya estaba más que de edad avanzada y todo, pero hay múltiples generaciones que obviamente de 1993 al presente han crecido aquí y han vivido una evolución de la ciudad que para ellos se ha normalizado en términos de que el centro histórico o lo que se llama centro histórico, y ahí por eso me pareció también el podcast que hiciste con Francesco Bandarín en términos de pensar que nuestras ciudades sean patrimonio mundial o no, hay que pensarlas desde la categoría metodológica paisaje urbano histórico, porque sin duda alguna que no sé a quién debemos darle un coscorrón por haber definido que todas las ciudades tienen un centro histórico y lo otro son áreas, le llaman muy elegantemente de amortiguamiento, áreas buffer, muy claramente áreas marginales, pero aquí, para los que somos del siglo pasado y que llegamos a finales del siglo XX, eh, con esa evolución, nos tocó conocer un centro histórico con escuelas vivas de niños y niñas de primaria. Nos tocó ver que había panaderías, que había carnicerías, que había las tiendas de verdura, las lecherías en donde todavía ibas y llevabas a veces tus envases y recogías otros. En otras palabras, nos tocó ver espacios urbanos que estaban habitados y que en ese proceso la comercialización, lo que a veces muy elegantemente también se llama gentrificación, pues han ido expulsando a todos estos habitantes. Y obviamente, quizás sea una estrategia no consciente, pero cuando haces que los comerciantes de servicios básicos se retiren del centro, te obligan a que tengas que disponer de automóvil o de transporte público para ir a centros comerciales en donde ya los mercados tradicionales o las pequeñas tiendas donde eran centros de distribución que generaban empleo, que generaban sociabilidad, que eran incluso espacios que ayudaban a una vigilancia social de las reglas del comercio, del flujo de personas, de que había niños que ya eran identificados en cada comercio porque la madre, en cuanto llegaban de la escuela, vete a la tienda a comprar azúcar o a comprar arroz o la salsa que me falta o el plátano, etcétera. Hasta eso era parte de una construcción cultural que el espacio urbano nos estaba dando. El día de hoy, en múltiples ciudades que son patrimonio mundial, te encuentras que en la primer calle que se encuentra ya dentro de ese perímetro inscrito en la lista de patrimonio mundial o sencillamente todavía bajo la categoría de centro histórico por leyes municipales o estatales, tienes una tienda, una zapatería, una tienda de ropa, un restaurante, un hotel boutique, que ahora le llaman hotel boutique a cualquier cosa, y tienes luego un antro, como le llaman hoy los jóvenes, y luego otra vez un restaurante, y en calles que son parte de estos espacios,
máximo hay 2 o 3 familias, y son familias generalmente de personas adultas. No son familias formadas por matrimonios jóvenes con hijos en edad escolar, porque las escuelas han salido de este espacio urbano en sus núcleos fundacionales para ganar terreno, construcciones más amplias, etcétera. Entonces, aquí muchas veces toda esa transformación se ha pensado en función del turismo. Y esas Exacto. construcciones que se han hecho en función del turismo es para que puedas ofrecer una diversidad de atractivos, entre comillas, que realmente como servicio no se traducen en productos turísticos. Ojo, puedes tener una gran discoteca, pero que carente de más elementos que le permitan a alguien que visita una ciudad, un visitante pueda quedarse 3, 4 días en función, no de un atractivo turístico, sino de los productos culturales que le van a significar una experiencia vital, que es la que el turismo contemporáneo en muchos lugares sí está buscando. Yo Esa es creo la que clave. Esa es la clave que se visitar, necesita. Autenticidad. mira, me tocó conocer esa experiencia pues, en tu tierra, un lugar como Lima. Ahora estaba viendo la noticia que están echando a andar otra vez ya el trabajo en la Plaza de San Francisco, que va para adelante y que se espera que también eso. Bueno, me tocó conocer ahí en una iglesita que está antes de entrar a la Plaza de San Francisco, una conjunción maravillosa, mi querido Alberto, de lo que es el mundo americano, lo que es el mundo asiático y lo que es el mundo europeo. Porque en esa iglesia, no me acuerdo el nombre de a qué virgen está dedicada esa iglesia, una antes de entrar a San Francisco, que está ahí en esa plaza, en el altar de la Virgen había jarrones chinos, de los que se trajeron con el galeón de Manila. Y ahí estaban. Había un diseño de orfebrería en plata fantástico de orfebres peruanos, que era la luna sobre la cual está parada la Virgen, la peana de la Virgen, sus adornos, etcétera. Y había jarrones isabelinos traídos de España también del siglo XIX. Mi querido Alberto, en un altar chiquito, chiquito en su espacio, en apariencia, pero impresionante en que es un altar que está abrazando 3 continentes, 2 océanos, miles de horas de tránsito y por supuesto miles de horas de trabajo ahí para la devoción popular de la ciudad de Lima. Oye, eso te lo encuentras en un territorio y vas a Cusco, pues, pues ¿qué les puedo contar a ustedes que son peruanos y que ya tienen todo eso? Pero creo que esa parte es la que el turismo de nuestros países, o más bien, es la parte en donde la cultura y los ministerios o secretarías de turismo de nuestros países deberían de ofrecer construcciones culturales que te muestren esa riqueza, porque entonces logras tener un turismo de calidad, que no es el turismo abrasivo, que no es el Claro, turismo que se exactamente. sobrecarga, que no es que incluso es el turismo que más va a invertir. Decías hace rato y correctamente que México anda entre el sexto o séptimo lugar de visitantes de turismo a nivel mundial. Mundial. Una gran potencia con 45, dicen que ya somos 50 millones, etcétera, etcétera. Pero ojo, es un turismo que se concentra en sol y playa, todavía. Y atención, es un turismo que la derrama económica que deja, ni de broma se compara con la que deja un turista que llega a Disneylandia en Estados Unidos. Ahí lo que te está mostrando es que hay procesos de valor agregado que no hemos todavía sido capaces de generar desde el sector cultura. Esa es una Exactamente. Ese clave es un esencial. reto Mira, muy si grande. vienes tú a la Catedral de Zacatecas, hay un solo libro de la Catedral de Zacatecas que hizo un universitario hace 20 años ya, mi querido Alberto, sobre sus fachadas, sobre sus claves. Es un dibujo bellísimo con fotografías de alto relieve, pero no hay un gran libro de la Catedral de Zacatecas
Zacatecas, que describa su historia, su itinerario, sus fachadas. Las fachadas, la fachada de la Catedral de Zacatecas es una de las fachadas más bellas de Iberoamérica, que tú la conoces, me acuerdo que has Sí, estado claro, aquí con bellísima. nosotros. Hemos Bueno, estado ahí juntos. eso, bueno, pues es una fachada que no tiene un análisis iconográfico a plenitud, en donde podamos entender ese maravilloso libro que está ahí en piedra y traducirlo a un libro en papel o ya en el formato actual con las nuevas tecnologías, ¿no? Y que Entonces, los europeos en muchos lugares lo saben sí, utilizar, por usar el verbo más común en estas cosas, explotar. explotar, Sí, claro, pero con la clase suficiente de mantener su identidad como el claro, referente para el turista y no de acomodarse. Porque uno de los dramas que creo que genera este tipo de turismo, digamos, que ve elementalmente el número y pretende que éxito es mayor cantidad de turistas, claro, es que les muestran a los turistas muchas veces cosas falsas. claro. Nos estamos Inventan, llenando de artesanías hechas con insumos que vienen de otros lados del mundo, o porque son peor, baratos desde el mundo sí, oriental sí. O y que se nuestro... hacen allá y se Entonces, exportan a nuestros países. y en ese sentido, yo quiero destacar otro de los campos en los que has hecho un esfuerzo notable en los últimos años, que es el de rescatar nuestra orfebrería, que países Sí, como México y Perú tienen pues un desarrollo interesante, pero que también hay otros, muchos otros en el mundo este americano, hispanohablante, sí, que se van perdiendo con el tiempo muchas veces y que requieren esa visión que es, Judice y Miller definen política cultural como el puente entre la cultura popular y la cultura académica, sí, el que permite que esas dos culturas se encuentren y permite que la cultura popular, como esa orfebrería, llegue al nivel de reflexión de maestros universitarios como los que tú has reunido y les dé una continuidad, busque una explicación, al mismo tiempo que el maestro creador, orfebre, comparte su sabiduría, que también la tiene, ¿no? Ese sí. espacio creo que es muy importante y me gustaría que nos comentes cómo ha ido avanzando. Claro, muchísimas gracias por retomar ese tema que efectivamente es muy querido para muchas personas en nuestro continente. Mira, aquí hay elementos que el año 2025, el año pasado, es un dato que le va a interesar mucho a la audiencia, se produjeron a nivel mundial 807 millones de onzas Troy, aproximadamente unas 25,000 toneladas de plata a nivel mundial, 25,000 toneladas de plata a nivel mundial. Esas onzas Troy, esos 807 millones de onzas Troy, México produce alrededor de 202 millones de onzas Troy. La cuarta parte de la producción mundial de Wow. plata es de México. Y el siguiente en producir plata es Perú. Y el tercero en producir plata es Bolivia. Y el cuarto en producir plata es Ecuador. Y si sumamos toda la plata que se produce en el continente americano y también considerando Canadá y Estados Unidos, pues aproximadamente el 54-56% de la producción mundial de plata se encuentra en nuestro continente. Sube un poquito con la plata que se produce en España, no estoy seguro de Portugal, pero si pensamos en Iberoamérica, Iberoamérica es el principal productor de plata a nivel mundial. Muy bien. ¿Sabes cuál es el país que tiene la mayor recepción de ingresos por diseño y producción de orfebrería? No Ninguno es de los Perú, anteriores, seguro. ninguno de los anteriores, exactamente. Es Italia. Y es Italia porque el Renacimiento dejó en Italia una huella para hacer cosas útiles y hermosas y que al mismo tiempo esas cosas útiles como son zapatos, ropa de vestir, pues la moda italiana, que ha sido moda a nivel mundial, su origen está en el Renacimiento. Y la orfebrería, que también tiene uno de sus primeros teóricos en el siglo XVI, XV, XVI,
ahorita me acordaré del nombre, es también italiano. Y ese valor agregado no se queda ni en México, ni en Ecuador, ni en Guatemala, ni en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Colombia. Entonces, aquí hay otro dato que es bellísimo. Nuestro continente tiene una tradición en metalurgia de más de 2.500 años, casi 3.000 años. ¿Por qué? Porque hay manejo del oro, del cobre, de la plata en las culturas precolombinas, y ahí hay una gran tradición, como lo tienen expuesto en los museos en Perú, en diferentes ámbitos, incluso con materiales curativos. Nos llevaste a conocer ese bellísimo museo Julio C. Tello en Paracas, en que es Caracas. también otro de los grandes museos de nuestro continente, en donde te has de acordar que yo estaba impresionado, te lo comenté, es el único museo en donde el viento es parte del paisaje de ese museo. Y es un paisaje que está asociado con las dunas, con el movimiento de las plantas, el sol. Bueno, Fue eh, declarado en su momento el museo moderno mejor diseñado pues nada en menos. los premios internacionales. Eso, bueno, pues ahí tienen esos ejemplos de esa metalurgia aplicada a la reparación de los cráneos fragmentados, etcétera, etcétera. Concluyo con esto. Esa tradición metalúrgica que tenemos en nuestro continente se combina a partir de la llegada de los europeos en el siglo XVI con otra tradición metalúrgica impresionante que viene del neolítico, que viene de lo que es el mundo árabe, que viene del mundo romano, del mundo griego, y toda esa tradición metalúrgica que está asociada al aspecto utilitario y al aspecto ritual, exquisito de adorno, etcétera. Oye, súmalo sencillamente como 3.000 años de experiencia de una región como América, más otros 3.000 o un poquito más de años de otra. Estás reuniendo 6.000 años de experiencia en una metalurgia justamente en nuestro continente, que le va a dar una exquisitez que a los propios europeos les sorprendió, cómo los grupos que sobreviven a la conquista captan rápidamente esas técnicas de producción metalúrgica, y por eso se crean muy pronto también los gremios de joyeros y de orfebres en la Nueva España y en el Virreinato del Perú, porque decían, oye, decían los españoles, es que estos indios 2 veces que están en el trabajo y aprendieron lo que nosotros sabemos y lo hacen tan bien o mejor que nosotros. Y pues por eso se pide, no, el que quiera ser joyero tiene que pagar tanto para ingresar al gremio, etcétera. El día de hoy, incluso tu país en el 2024, tuvimos una reunión en la Casa de la Embajada de México en Perú, justamente con joyeros peruanos y de Chile que acudieron a esta reunión para seguir avanzando en la creación de una escuela iberoamericana de joyería y orfebrería que nos permita perfectamente certificar competencias de orfebres. Y doy un nombre, Carlos Yauri, un orfebre impresionante y joyero que vive, ¿sabes dónde? En Huancayo. Este caballero es uno de los grandes joyeros de Perú, y que trabajan la filigrana con una maestría que es para hacer adornos o celestiales, o habrá que encontrar alguna categoría, pero hacen cosas impresionantes en su taller. Y son personas que tienen 40, 50 y algunos hasta 60 años en este oficio, y no cuentan con un solo documento que acredite su sabiduría, su conocimiento, sus capacidades. Son personas que han inventado herramientas, son personas que han inventado procesos técnicos, son personas que han inventado diseños, son personas que le han dado forma a técnicas de martilleo, de fundición, de dorado, de laminado, etcétera, etcétera. Y mi querido Alberto, se está perdiendo el oficio porque muchas personas, muchos jóvenes, no ven que esa sea una alternativa, porque no hay una escuela que a ese nivel les permita ser competitivos en el mercado laboral. Y aquí nosotros, con esta escuela que estamos planteando, una escuela de joyería y orfebrería, uno,
lo que estamos buscando es reconocer la sabiduría de orfebres de México, Guatemala, toda Centroamérica y América del Sur, que tienen ya 10, 20, 30, hasta 60 años, y no ponerlos como sencillamente una certificación técnica. Ah, es un técnico joyero o es un técnico orfebre. No, estamos en la idea de crear una propuesta que extienda títulos universitarios de licenciado en joyería y orfebrería, maestro orfebre y joyero y doctor en joyería y orfebrería, Y en la que certificando. Dime, habrá dime, que dime. recoger también, José Francisco, la experiencia de vida como un elemento de reconocimiento académico, que es una práctica que en algunos países como Francia funcionaba, no sé si siga Sí, funcionando, sí, sí, sí. años de experiencia supliendo años De escuela, de escuela, con claro. ciertos exámenes, cierta acreditación. Sí, Eso sí, nos sí. pone también frente a otro escenario en el que desde la Cátedra Universitaria Iberoamericana de Patrimonio, Rutas e Itinerarios Culturales de Zacatecas, contribuyes, yo veo que hay ahí un intento no solo de hacer los eventos, sino de contribuir conceptualmente a ese entendimiento del patrimonio. Y esta relación en la que los orfebres, que son agentes productores de este patrimonio vivo, participan, creo que yo que se relaciona con esa, en los últimos, de los muchos eventos que has organizado, uno último es este Congreso Internacional que se hacía con cara a Mondiacult 2025 y que comenzó en Zacatecas hablando de la cultura como bien público global, Ujú. la participación, la idea de comunidad en la gestión de patrimonio, el reconocimiento a los maestros productores, la mejora de el turismo en el sentido de un turismo, como decíamos, de mucho más profundidad y no solo masivo. Son aproximaciones a esa concepción que luego se va desarrollando en los otros eventos se va completando, ¿no? Porque ese bien público mundial contribuye a la paz, a una Sí, mejor interacción social y en el sentido de desarrollo, porque patrimonio tiene que generar desarrollo. Para citar tres de las primeras etapas, de las primeras reuniones que formaron parte de este congreso. Y eso me lleva a una pregunta, a una temática que también tratamos de llevar a nuestros invitados, porque este podcast, siempre decimos, lo estamos dirigiendo con la idea de que llegue al público de jóvenes en formación, sí. jóvenes sobre todo de maestrías y de doctorados, como los que hay en Zacatecas y en tantos otros lugares de nuestro continente. Y en ese sentido, les preguntamos cómo ven los expertos invitados como José Francisco la evolución del concepto de patrimonio cultural, que yo lo veo reflejado en esa lógica, en ese orden de estos eventos. ¿Cómo es Sí. esta evolución en tu Eso, pues opinión? mira, ay, mi querido Alberto, ese es el gran reto que hay. Lo sabes también perfectamente a nivel mundial en torno al valor de la cultura y el patrimonio cultural. El año pasado se cumplieron 80 años de haberse fundado la ONU y la UNESCO. Ya este año se celebrará el eh, aniversario número 81 de la fundación de ambos organismos. Y a partir de la reunión que hubo en 2022 de Mondiacult, que se definió la cultura es un bien público global, fíjate que se han desatado múltiples ideas, versiones de qué es lo que se quiso decir con esta tan bellísima afirmación de que la cultura es un bien público global. Hay dos grandes tendencias. Una, que al definir la cultura como un bien público global, se está reconociendo que forma parte la cultura de un derecho en donde el Estado debe de ser garante de que todo ciudadano, toda persona que es parte de una nación, tenga acceso a esa cultura
construida a partir de políticas públicas. En esa perspectiva, y hasta ahí creo que es correcto, pero ese es el límite nada más, porque la confusión que también ha desatado es que siendo un bien público global, es un bien que está bajo la propiedad del Estado. Y eso pues marca una definición, marca una pauta y pues es también una estrategia de por dónde avanzarle en torno a la inversión pública, en torno a la formación de capacidades, etcétera, etcétera. La otra tendencia no es que sea radicalmente opuesta, pero sí está planteando otro camino. Y ese camino es que la cultura, al ser un bien público global, lo que también está abriendo es la posibilidad de que toda cultura y toda forma del patrimonio cultural son del dominio público en el sentido ciudadano. Y en función de esa capacidad que se le está replanteando al ciudadano, es en el sentido de decirle, oye, el Estado no es propietario del patrimonio cultural. El Estado no ha creado el patrimonio cultural. El patrimonio cultural obviamente es el resultado de la actual generación, pero de 5,000 generaciones atrás hasta nuestro presente. Los que levantaron Machu Picchu, los que levantaron Teotihuacán, los que levantaron la Torre Eiffel, los que, etcétera, etcétera, en todo el planeta. Y en este sentido, ese bien público global lo que nos está es también poniendo en la responsabilidad como ciudadanos, como comunidades culturales, como comunidades académicas, en el sentido de que, oye, lo que tú no cuides porque lo sientas propio, se va a perder, se va a acabar mercantilizando, se va a acabar, podemos tener 100,000 centros comerciales en donde está Coco Chanel, en donde está Gucci, en donde está Walmart, en donde está Sams, etcétera. 1,000,000 de esos centros comerciales en todo el planeta, pero perdón, un lugar como Paracas, el museo, o Tambo, Colorado, solo hay uno en el planeta. Yo creo que hay iniciativas como la que tú has impulsado y pues también hay que decirlo, pues uno de los expertos a nivel mundial que hay en torno a los itinerarios culturales, pues eres tú. Y en función de ello, ¿cómo podemos construir estos itinerarios culturales en nuestra América que vinculen, por ejemplo, los sitios arqueoastronómicos que tienen esa cualidad tan impresionante? Oigan, va uno a un cerro que se llama Catequilla en Ecuador y dicen, exactamente aquí es latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Aquí es la mitad del mundo. Oigan, sin satélites de la NASA, sin universidades, sin becas, sin fundaciones y sin nada, esos pobres inditos que según eso andaban ahí desnudos, etcétera, tenían una precisión con el movimiento de los cuerpos celestes que levantaron imperios. Creer en nuestra propia cultura y entender que, en el sentido más positivo del término, cosa que no suele entenderse, cultura es poder. O sea, una ciudad como Francia, hace años podía vincularse al Club de París, ¿Sí? que era, como recordarás, una especie de Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Yo no escucho hablar más del Club de París, ¿Sí? pero París seguirá siendo París y seguirá siendo un referente mundial por su imagen cultural, esencialmente. ¿Sí? O Totalmente. Roma, que no es solo por el Vaticano, ¿no? Claro. Roma, la Roma romana y todo lo que significa la conservación que Las hacen o fuentes, las visitar en vías, tantos los sitios. obeliscos, todo, claro. Y ahí hay una ruptura que se puede reparar juntando a la gente en eso, en estos procesos que permiten recuperar lo suyo activamente. Porque hay una ruptura que creo que se da en casi todo lo que llamamos Latinoamérica, Sí. que es la idea de que la modernidad es desarrollo y la antigüedad es menos desarrollo, subdesarrollo, es quedarse. Retraso, obstáculo. Y en podcasts anteriores han reflexionado sobre
si convendría, y te pido tu opinión, que nuestro ICOMOS, porque tú también es un destacado miembro de ICOMOS, este Consejo Internacional que asesora a UNESCO, tuviese un comité conformado por maestros de nivel escolar, porque los que tenemos que se ven, que tienen que ver con formación, tienen que ver con filosofía del patrimonio, alta tecnología, formación muy especializada, que es altamente necesaria, indiscutiblemente, tal vez la principal vocación de esta institución. Pero yo creo que sería muy interesante que maestros escolares discutan sobre cómo transmitir mejor los conocimientos de los que estamos hablando a los niños, a los jóvenes. Y hace poco leía información antropológica que existe, aunque la cultura esencialmente no se hereda por los genes, existe cierto nivel de modificación, de tendencia, de mayor receptividad a determinadas formas culturales según nuestro origen. Y el proceso formativo también es fundamental. Entonces, si nuestro ser está debilitado, porque en muchos puntos de nuestros países nuestra identidad está debilitada, ¿qué transmitimos? Yo creo que Claro. ahí, y te pediría tu opinión sobre esa idea de pedirle ahí como internacional que cree un comité de formación de profesores de nivel escolar, de nivel básico, para que debatan, estudien, reflexionen y hagan de repente su carta, una carta internacional de la educación básica, del patrimonio cultural de la educación ¿Eh? básica o algo así. ¿Qué Totalmente de opinas? acuerdo. Mira, lo voy a poner de manera drástica para entender el peso de lo que estás diciendo. Con todo, con toda la carga y con toda la responsabilidad que eso implica, yo digo que si no se crea un comité de ICOMOS que aliente la educación patrimonial desde educación básica de niños y niñas en primaria, secundaria y bachillerato, como lo tenemos acá nosotros, en 20, 30 años quizás ICOMOS no tenga que cuidar nada, porque el patrimonio, lo que era la catedral más hermosa del Ecuador, acabó convertido en estacionamiento porque hubo quien dijo que era más importante tener un lugar de estacionamiento para que llegaran los visitantes y tuvieran dónde estacionarse y no tuvieran que caminar 6 cuadras o 6 calles porque pues iban a cansar. Y en ese sentido, nuestra apuesta el día de hoy está en que la cultura y el patrimonio cultural sean un objetivo esencial en la educación de niños, jóvenes y adultos. Eso no podemos pensarlo de otra manera. Mira, y lo decías tú correctamente, y como tiene muchos comités, y todos importantes y todos esenciales para el funcionamiento de este organismo que le presta un gran servicio, sí en principio a UNESCO, pero a la humanidad. En Perú hay un caso muy interesante que estamos tratando de involucrarnos, inclusive desde Capañán, porque parte es cercano a Capañán, que es el trabajo que está haciendo un arqueólogo, Kevin Lane. Sí, Kevin Lane ha dedicado sus esfuerzos en los últimos años a estudiar el sistema hidráulico de los hidráulico. Andes. Y en ese sistema hidráulico de los Andes ha encontrado un sistema de represas de bajo, o sea, no son grandes represas, pero son represas distribuidas en el territorio Sí, con la tecnología prehispánica. sí, Algunas siguen funcionando y muchas son completamente recuperables para su funcionamiento. Y esa tecnología que aplican ellos con piedra, tierra, cerámica, es mucho más resistente al cambio de temperatura, a los sismos, y cuando se daña es completamente reparable si es que le damos el conocimiento a la población cercana. claro. Ellos lo hacían antes, pueden haberlo olvidado, pero pueden muy bien recuperar el conocimiento, que es lo que hace este proyecto. Y hay 2 o 3 represas ya restauradas, pero hay por lo menos 300 potencialmente restaurables. Fíjate.
El costo de una represa de estas bordea $100,000. La recuperación, la restauración, que además sería un sitio de patrimonio mundial bellísimo porque lo están restaurando con elementos modernos, Sí, pero respetando esencialmente la esencia, estructura y tecnología antigua. Y son más o menos 300 que se han determinado en cierta parte, y las hay además en Bolivia, las hay en la parte alta de Argentina, entiendo, por lo menos las hay en otros puntos de los Andes. sí, Entonces, eso le da vigencia, actualidad y respuesta a la problemática, porque es resultado de un conocimiento milenario del territorio. Nuestro conocimiento a veces es muy superficial con las nuevas tecnologías. Olimpia Niglio decía, el gran problema de las tecnologías, cuando la entrevistamos, de la IA, de la inteligencia artificial, es que es muy joven. sí, Difícilmente, o sea, aunque se han cargado en sistemas ya grandes, repositorios documentales del mundo, es poco. sí. Entonces, cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, le responde información de 30, 40 años, cuando debería, tenemos información de siglos, de miles de años. Miles de años, claro. Fíjate, Entonces, el patrimonio representa eso y representa alternativas de vida, sí, de mejor uso del totalmente. territorio, Fíjate evita que otras cosas. Y en ese sentido, porque tenemos que terminar, nos sí, quedamos en el tintero, dirigiéndote a esos jóvenes, sobre todo, como te decía, pretendemos llegar a los estudiantes también de pregrado, ¿no? Pero también de maestría, de doctorado, en la multiplicidad de campos vinculados con patrimonio, porque ahora hay economía del patrimonio, sí, filosofía del patrimonio, educación patrimonial, etcétera. Un consejo de un maestro de Zacatecas que ha formado tantas generaciones de maestrandos y doctorandos ya para esas nuevas generaciones, para cerrar esta riquísima reunión. eso. Pues mira, el consejo muy sintético es que piensen en la cultura y el patrimonio cultural no como una exquisitez que está contenida en manos de los expertos, sino que la cultura y el patrimonio cultural es lo que los seres humanos hemos hecho desde que nos bajamos del árbol y perdimos la cola como changos de andarnos columpiando. Desde entonces hasta el día de hoy, todo lo que los seres humanos hemos hecho es cultura y patrimonio cultural con un solo objetivo, sobrevivir. Por cultura entendemos las maravillosas manifestaciones estéticas que nos llevan a la música, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza, la literatura, etcétera, y es parte de esa estrategia de supervivencia. ¿Quién sin un poema puede enamorar a una mujer? Cuando hablamos cualquiera de nosotros, decimos un poema y es cultura y lo hacemos, enamoramos a alguien para qué? Para sobrevivir y tenemos hijos para sobrevivir y creamos instituciones para sobrevivir. En otras palabras, todo lo que los seres humanos hemos hecho, estamos haciendo y haremos para sobrevivir es cultura. Por eso, ahí deberían de pensar que están en uno de los mejores momentos porque tenemos retos muy grandes, impresionantes. Yo creo que la generación de la primera mitad, las generaciones de la primera mitad del siglo XX tuvieron esos retos muy crueles. Estamos viendo un panorama el día de hoy muy complicado, ya con estos motivos bélicos, estos conflictos, etcétera. Y ojo, el día de hoy, la única estrategia que tendremos para salir adelante y depende de nosotros es justamente la cultura. Por eso yo creo que aquí el tema de que si están en maestría y doctorado, incluso jóvenes de pregrado, no desperdicien la oportunidad de pensar en todo lo que son sus campos temáticos para hacer de la cultura y el patrimonio cultural sus propios campos de supervivencia. Deja concluir Claro nada que más con una sí. invitación. En el congreso que tendremos del 4 al 6 de marzo en Guatemala, vamos, y está por salir la convocatoria, espero que salga la próxima semana y le haremos llegar contigo para que nos hagas favor también de compartirla con la audiencia del Por podcast supuesto. de Factor Cultura. Estamos planteando que los jóvenes
vamos a tener un grupo presencial de 30 jóvenes en Guatemala y en línea 20, para que los jóvenes que asistan a las 7 sesiones que vamos a tener y luego un día de trabajo de campo, bueno, un día de sesión de interacción con instructores y facilitadores, que lo tendremos ahí en Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, eso irá en la convocatoria. Y están Perfecto. invitados sus alumnos de maestría y doctorado también. Muchísimas gracias, José Francisco. Como siempre digo, que con personas tan interesantes y con tanta experiencia queda más, mucho más de qué hablar. Seguramente en alguna otra ocasión podemos tener el honor de hablar de esa otra temática, de tu paso por el Instituto UNESCO de Zacatecas, que marcó época en los institutos. Una de las creaciones más queridas de Francesco Bandarín, nos decía en el podcast que tuvimos con él, y tú has sido uno de los artífices de que esas creaciones tengan por lo menos etapas brillantes, ¿no? Y hay Gracias, así el honor es muchos para otros temas ti. Cómo no. que nos quedan en el tintero, pero por ahora, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta Igualmente, querido cualquier Alberto. momento. Fuerte abrazo para ti y toda la audiencia de Factor Cultura. Gracias, José Francisco. Hasta pronto. Hasta pronto.